titulado Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Génesis 3, versículo 7 en adelante. En la conferencia anterior que acabo de compartir, fue posiblemente el fundamento de la forma en la que las tentaciones nos atacan y de qué manera podemos nosotros discernir cuando es tentación y cuando no es tentación, y cuándo debemos nosotros de ejercitar el poder interno que Dios nos ha dado de voluntad en el Espíritu Santo para que podamos nosotros soportar, resistir y aguantar las tentaciones. Así que esta podría decirse que es la segunda parte de la conferencia anterior, enfrentando la tentación o los pasos de la tentación. Así que les recomiendo que consigan la primera conferencia, porque esta es la consecuencia del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 7 al 24, la Biblia nos revela de qué manera el pecado inmediatamente que es aceptado, y cuando nosotros comenzamos a ir en contra de la voluntad de Dios, cuáles son las consecuencias inevitables. No se pueden evitar las consecuencias del pecado, que esto quede muy claro. Hay perdón en la sangre de Cristo. Cometiste adulterio, robaste, fornicaste, engañaste, mentiste, te arrepientes y Dios te perdona, pero las consecuencias de lo que tú hiciste es inevitable recogerlas. Entonces, la diferencia está en que cuando tú te arrepientes, vas a recoger la cosecha de todas maneras, pero la vas a recoger con Dios, porque Él te va a dar la gracia y la fuerza para animarte a seguir adelante, y ese pecado que te trajo desgracia, culpa, vergüenza a tu vida, ya no vuelvas a repetirlo, porque es importante aprender del pasado. Ya si no aprendemos de las cosas malas que hicimos en el pasado y las seguimos cometiendo, pues entonces ya no podemos llamarnos sabios ni inteligentes, sino la Biblia usa un término que se llama necio, o sea, terco a cumplir la voluntad de Dios. En este pasaje, la Biblia dice que en el momento en que la primer pareja humana pecó, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí nos damos cuenta que no se refiere a los ojos físicos, porque antes no estaban ciegos, todo lo contrario, sino que aquí desde luego que se está refiriendo a otro par de ojos que tenemos, que no son los ojos físicos, sino los ojos espirituales. O sea, en ese momento Adán y Eva cobraron conciencia del estado en el que se encontraban. Y esta es una de las realidades más trágicas de la vida humana: ignorar las consecuencias que se derivan del pecado. El pecado es la causa de todos nuestros sufrimientos, de todas las guerras, de todos los crímenes, de todos los genocidios, de toda la violencia, de toda la inmoralidad, de todo el paganismo, de toda la idolatría. Dios nos creó como seres humanos responsables, como agentes morales para escoger entre el bien y entre el mal. Los hipopótamos, las jirafas, los leones, los perros, los gatos no tienen esa capacidad ni esa opción de poder decir: me voy a portar bien, me voy a portar mal, escojo esto, escojo aquello. Pero nosotros sí la recibimos de parte de Dios. No nos creó robots para que fuéramos programados como los animales a ser guiados por nuestros instintos. Entonces el ser humano rechaza a Dios, no quiere someterse a la voz de Dios, y se deteriora la imagen de Dios dentro del alma y del espíritu de Adán y de Eva. Veamos en primer lugar en el versículo 7, pues, la primera consecuencia del pecado. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, se dieron cuenta, descubrieron, lo que nos hace pensar que antes de esto no estaban conscientes de que estaban desnudos. Si tú tomas a un niño de 2 y 3 años de edad y a una niña de 2 y 3 años de edad
y los metes a los dos niños a una tina desnudos, ninguno de los dos están conscientes de que están desnudos. No se comienzan a mirar sus órganos reproductores, ni se comienzan a señalar, ni mucho menos, ¿verdad? Porque están ignorantes en su inocencia. Pero si tú tomas a un niño de 5 o 6 años de edad o a una niña de 5 o 6 años de edad, inmediatamente ya a esa edad ya están conscientes de su desnudez. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, la inocencia, para que podamos nosotros ser transparentes delante de Dios. ¿Qué significa esto de que sus ojos fueron abiertos? No fueron abiertos físicamente, ya lo vimos, sino fueron abiertos los ojos de su conciencia. Antes de pecar, eran moralmente perfectos, eran inocentes, pero el pecado produjo un cambio repentino en sus corazones y en sus mentes. Supieron inmediatamente que algo estaba mal. Inmediatamente algo les dijo, una campana comenzó a sonar dentro de su vida que produjo este cambio y supieron que algo estaba mal. Supieron que algo terrible había sucedido con sus vidas. Ya no eran perfectos, ya no eran inocentes, ahora experimentaban culpa y vergüenza, ahora conocían el bien y el mal bajo sus propios ojos. Y esto es precisamente lo que la Biblia llama la conciencia. Los animales no tienen conciencia. La conciencia es una voz como de un juez interno que cuando hacemos algo bueno nos premia, nos llena de satisfacción, nos llena de paz. Pero en el momento que hacemos algo que viola la ley de Dios, algo dentro de nosotros nos llena de culpa, de vergüenza, de amargura, de irritabilidad, de enojo, de ira, porque es como una campana que suena y nos dice, outside, has cometido una violación al reglamento, estás descalificado. Esto no lo tienen los animales. Este interior fue traumático porque el pecado transformó totalmente sus vidas. De la seguridad, ahora se sentían inseguros. De la comodidad, ahora se sentían incómodos. Del gozo, ahora se sentían tristes. Del amor, se sentían rechazados. Del control, dominio propio y la disciplina, ahora sentían culpa y vergüenza. Esto es lo que el pecado produce en nuestras vidas. Dios nos ofrece seguridad, nos ofrece paz, comodidad, gozo, amor, control. Qué maravilloso es poder vivir así. Y en cuanto nosotros pecamos, la inseguridad, la intranquilidad, la incomodidad, la tristeza, la culpa, la vergüenza, el rechazo, la paranoia, la gente no me quiere, me rechaza, embarga y abraza nuestra vida espiritual. Cuando tú eres santo, eres feliz. Cuando tú pecas, eres infeliz. La única manera de ser feliz en la vida es bajo la santidad. No hay otra manera de ser feliz en la vida más que siendo santos delante de Dios. Desde entonces, desde aquel tiempo hasta nuestros días, los seres humanos experimentamos los mismos sentimientos. En el libro de Deuteronomio, acompáñame por favor al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, encontramos precisamente las consecuencias que Dios menciona a Israel bajo las maldiciones. Porque la maldición no viene a nuestra vida sin causa. El mal que te ha venido a tu vida no es sin causa. La tristeza, la culpa, la vergüenza, la intranquilidad que sientes no tiene más que una sola raíz, que es el pecado. Las pastillas tranquilizantes del psicólogo, los chochos que te dé el psiquiatra, no te van a quitar eso. Solamente van a mitigar tu conciencia y a producir químicamente algunos efectos en tu cerebro y en tu sistema nervioso para que puedan ser aminorados. Pero la culpa y la vergüenza no pueden ser quitadas con pastillas tranquilizantes más que con la sangre de Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 28 dice la Biblia en el versículo 64 en adelante, 64 en adelante, Dios comienza a advertirle a Israel que los esparciría por todos los pueblos.
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Repito, esto es bajo la maldición. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Caín? En el momento en que Caín cometió su primer pecado, Dios le dijo que su castigo, Génesis 4, sería ser errante. ¿Recuerdan? Errante por toda la tierra. Sería un vagabundo por toda la tierra. ¿Qué significa esto? Que ahora él se iba a enfrentar a un mundo de tormentas, de lluvia, de confusión filosófica, confusión política, moral, etcétera, etcétera. Y va a entrar a ese mundo, a ese planeta, confundido, sin luz, sin saber quién tiene la verdad, quién tiene la mentira, será verdad, será sandía, será la vieja del otro día. Iba a comenzar a caer a ser como un vagabundo, y esta es la consecuencia de la humanidad actualmente. ¿Cuántos de ustedes andan por el mundo sin rumbo? De una botella a la otra botella, de una droga a la otra droga, de una filosofía, de los mormones a la ciencia, a la cienciología, del control mental a los gurús, de los gurús al budismo zen, del budismo zen a la nueva era, buscando siempre por encontrar, consultando libros, consultando filosofías, etcétera, etcétera, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. De una mujer a otra mujer, de un cine al otro cine, de un hombre a otro hombre, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque andas errante, andas como vagabundo, no tiene rumbo, no tiene propósito, no tiene significado tu vida. Esto es el resultado de una maldición. Sentirte así en la vida es una consecuencia del pecado. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, significa que cuando tú sigues a Jesús, caminas con confianza, con seguridad, con esperanza, porque sabes detrás de quién estás caminando. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito. Pero cuando no tienes un camino, pruebas en un camino, y pruebas en otro camino, y pruebas con esta mujer, y pruebas con este hombre, y pruebas de aquí por allá, y tu rumbo de tu vida no tiene meta ni propósito. Es una consecuencia del pecado. El pecado nos hace perder la dirección de nuestra vida. Dice a continuación en el versículo 65, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Vemos en segundo lugar que la falta de descanso de la gente le hace a la gente recurrir pues a la cocaína, al pericazo, al toque de mota de la Golden de Acapulco, a un trago de tequila, buscar por allá, estás buscando, te vas a Acapulco y tienes que estar tomando y emborrachándote, no tienes paz, no tienes descanso, no puede amanecer un día en tu vida con tranquilidad, que te rías, que le ríes a tu esposa, que sepas que todo está en las manos de Dios, que todo está bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque la falta de descanso, de reposo, de tranquilidad, detrás de ello hay el pecado. ¿Qué dijo Jesús cuando vino al mundo? Vengan a mí todos ustedes. ¿Y a quienes les mandó el mensaje? A los que están cansados y trabajados. Jesús sabía la condición en la que el mundo se encontraba. Y a ustedes les hablo, dice Jesús, yo sé, por eso bajé del cielo y mi Padre me envió, porque yo conozco la condición en la que se encuentran. Ustedes no tienen reposo en su alma. Andan por todos lados buscando, vagando.